Imagina por un instante que pudieras viajar en el tiempo, retrocediendo más de 5000 años, hasta un lugar donde el horizonte se pierde entre dos ríos caudalosos. Estás en la antigua Mesopotamia, un territorio bendecido por las aguas del Tigris y el Éufrates, donde la humanidad decidió, por primera vez en su historia, dejar de vagar para construir algo duradero. Si te apasiona descubrir cómo comenzó todo lo que hoy llamamos civilización, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones porque, en este viaje, vamos a desentrañar los secretos de los sumerios, el pueblo que cambió el rumbo de nuestra especie para siempre. Los sumerios no fueron simplemente una cultura más en el mapa, fueron los arquitectos de nuestra forma de vivir actual. Antes de adentrarnos en sus ciudades de adobe, pregúntate cuántas de las cosas que haces hoy, como mirar la hora o escribir un mensaje, tienen su origen hace milenios bajo el sol ardiente de Sumeria. Para entender quiénes fueron, debemos situarnos en el sur de la actual Irak. Allí, en una llanura aluvial, los sumerios establecieron las primeras ciudades-estado que conoció el mundo. Imagina ciudades como Ur, Uruk o Lagash, donde el concepto de hogar y comunidad adquirió un significado totalmente nuevo. Pero, ¿por qué fueron tan especiales? La respuesta reside en su capacidad para resolver problemas complejos con una creatividad asombrosa. Al principio, la supervivencia dependía de la agricultura, pero el clima era caprichoso. Los sumerios no se resignaron a esperar las lluvias. Desarrollaron un sistema de canales de irrigación tan avanzado para su época que lograron transformar un desierto en un jardín fértil. Aprendieron a controlar el agua, a desviar ríos y a almacenar recursos, lo que permitió que la población creciera de forma sostenida. Este éxito trajo consigo una necesidad fundamental: la organización. No podías gestionar una ciudad entera mediante simples acuerdos verbales. Así que inventaron la administración pública y, acto seguido, la escritura. La escritura cuneiforme es, sin duda, la joya de la corona en el legado de los sumerios. Al principio, se trataba de pequeñas marcas en tablillas de arcilla húmeda para registrar cuántas cabezas de ganado poseía un templo o cuánto grano se había almacenado. Utilizaban una cuña, una pequeña caña tallada, para presionar sobre el barro, creando formas geométricas que con el tiempo se convertirían en un lenguaje capaz de registrar leyes, poemas, epopeyas y mitos. Imagina la potencia de este descubrimiento. Por primera vez, el conocimiento no dependía estrictamente de la memoria humana, que es falible, sino que podía viajar en el tiempo y el espacio. Gracias a esta invención, sabemos hoy cómo pensaban y qué temían. Un ejemplo fascinante es la epopeya de Gilgamesh, considerada la obra literaria más antigua de la humanidad, que narra la búsqueda del héroe por la inmortalidad. Al leerla, comprendemos que, a pesar de los miles de años de diferencia, las preocupaciones humanas sobre la vida, la muerte y la amistad siguen siendo exactamente las mismas. Mientras perfeccionaban la escritura, los sumerios también miraban al cielo con una precisión que todavía hoy nos asombra. Ellos fueron los responsables de dividir la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. ¿Te has parado a pensar por qué usamos el número 60 para medir el tiempo? Los sumerios utilizaban un sistema de numeración sexagesimal basado en el número 60, que era extremadamente eficiente para realizar cálculos astronómicos y matemáticos. Gracias a su observación constante de los astros, establecieron las bases de la astronomía y la astrología occidental, mapeando el cielo y nombrando las constelaciones que aún hoy buscamos en las noches despejadas. Su obsesión por el orden les llevó a crear también el primer código de leyes, estableciendo que la sociedad debía regirse por normas claras y no por el capricho del más fuerte. Esto supuso un cambio radical en la psicología colectiva, pasar de la ley de la selva a la ley del consenso. En cuanto a su estructura social,
Los sumerios vivían en una jerarquía muy marcada. En la cúspide se encontraba el rey, que actuaba como intermediario entre los dioses y los hombres. Los sumerios creían fervientemente en sus divinidades, que representaban fuerzas de la naturaleza como el viento, el agua o la tormenta. Por eso, el templo, llamado Zigurat, era el corazón de la ciudad. El Zigurat no era solo un lugar de culto, era un imponente centro económico y administrativo donde se almacenaba el excedente de producción y donde los escribas trabajaban día y noche. Imagina una torre escalonada que se alza sobre el horizonte, construida con ladrillos de barro secados al sol, un faro de conocimiento en medio de la llanura. La vida cotidiana de un ciudadano sumerio giraba en torno a estos espacios, donde la religión, la política y el comercio convivían en un equilibrio constante. Pero no todo era trabajo y administración. Los sumerios también fueron pioneros en el desarrollo de la tecnología material que facilitó la expansión del comercio y la guerra. Es imposible hablar de ellos sin mencionar la invención de la rueda. Aunque al principio se utilizó posiblemente para la alfarería, su aplicación al transporte revolucionó por completo la movilidad humana. Los carros tirados por bueyes permitieron transportar mercancías a distancias mucho mayores, conectando ciudades y facilitando el intercambio de materiales valiosos como la piedra, los metales y las maderas preciosas que no existían en las llanuras mesopotámicas. Este intercambio comercial fue el embrión de lo que más tarde llamaríamos globalización. Aprendieron a trabajar el cobre y el bronce, creando herramientas que permitieron que sus ciudades fueran más robustas y sus ejércitos más eficaces, protegiendo sus riquezas y su cultura frente a las amenazas externas. Es vital entender que cada avance tecnológico y social tenía un propósito: la estabilidad. En un entorno donde las inundaciones podían destruir una cosecha en cuestión de días, la capacidad de predecir el futuro, de registrar el pasado y de organizarse bajo una misma visión del mundo era el único seguro de vida. A medida que aprendemos sobre su historia, descubrimos que los sumerios no eran seres aislados en el tiempo, sino personas que afrontaron los mismos dilemas que nosotros. ¿Cómo nos organizamos para vivir juntos? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Qué dejamos para las generaciones futuras? Sus soluciones fueron duraderas y marcaron el camino que seguirían otras civilizaciones. Sin los sumerios, la estructura de las sociedades modernas carecería de sus cimientos más básicos. Cada vez que observamos un reloj, cuando entramos en un edificio con una administración organizada o cuando leemos un texto registrado para la posteridad, estamos, en cierto sentido, habitando el legado de los sumerios. Ahora que hemos recorrido los aspectos más fascinantes de esta civilización, es momento de sintetizar lo aprendido. Los sumerios nos enseñaron a dominar la naturaleza mediante la ingeniería hidráulica, a inmortalizar nuestras ideas mediante la escritura cuneiforme, a medir el flujo de nuestra existencia con el sistema sexagesimal y a convivir bajo el amparo de leyes compartidas. Su paso por Mesopotamia fue como una chispa que encendió la hoguera de la historia humana. Aunque sus ciudades eventualmente cayeron y sus lenguas dejaron de hablarse, su esencia permanece en cada invento que utilizamos diariamente. La próxima vez que mires al cielo o consultes un documento importante, recuerda que hace 5000 años, en la tierra entre dos ríos, alguien tuvo exactamente la misma curiosidad y el mismo afán de progreso que tú sientes ahora. El estudio de nuestra historia no es un ejercicio de nostalgia, sino una herramienta para comprender nuestra propia identidad. Si este recorrido por los albores de la civilización ha despertado en ti una mayor curiosidad por nuestro pasado, te invito a compartir tu opinión en la sección de comentarios sobre qué invención sumeria consideras la más importante de todas.
No olvides darle a me gusta si has aprendido algo nuevo hoy y asegúrate de suscribirte al canal para seguir explorando juntos los enigmas y descubrimientos que definieron a la humanidad. El pasado es un mapa de nuestro futuro y todavía tenemos muchas ciudades perdidas y civilizaciones antiguas por redescubrir. Hasta la próxima entrega, mantén viva tu sed de conocimiento, porque cada fragmento de la historia que rescatamos es una pieza más que encaja en el gran rompecabezas de quienes somos hoy. Nos vemos en el próximo episodio de este viaje a través del tiempo.